Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bienvenidos al penúltimo ciclo actual de Otros Presentes sobre la algoritmización y tecnodiversidad. Antes que nada, pues queríamos hacer un anuncio sobre la siguiente sesión, que será la última y que está programada para el marzo 30 a las 4 p.m. Vamos a tener como cierre a Pablo Manolo Rodríguez, hablando sobre lo individual a lo transindividual, datos, algoritmos y plataformas desde una perspectiva psíquico-colectiva. Entonces, para que estén muy pendientes, pues bueno, ya los que están inscritos pues van a recibir el correo con la información. Y pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Agustín Berti, y pues que va, digamos, a tratar sobre el siguiente tema. La estandarización de la percepción se da cuando la unidad de operación deja de ser una entidad indiferenciada y se incluye en una serie. La patronización puede existir en tanto se apoya en patrones generados por una división del trabajo perceptivo. Cuanto más crece el medio a territorializar, más crece la división del trabajo requerida para percibirlo. Hoy el tratamiento algorítmico automático de estos datos supone una redefinición constante de los territorios, una suerte de mapa en tiempo real. Se abordará tentativamente cuáles son las bases de esta nueva epistem y el rol que juega la estandarización en los modos de percepción. Ahora pues voy a introducir, muchas gracias Agustín por estar con nosotros, y pues Agustín Berti es doctor en letras de la Universidad Nacional de Córdoba, investiga los cambios ocurridos por la digitalización en la literatura, el cine y las artes audiovisuales. Es autor de Agrippa and Other Hybrids at the Origins of Digital Culture, publicado en el 2015. Es investigador asistente del CONICET, docente de la maestría en técnica, políticas y culturas de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular en análisis y crítica en el Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes de la misma Casa de Altos Estudios. Es miembro de Dedalus y que es un grupo de investigación sobre la técnica. Entonces, pues sin más, muchas gracias por estar con nosotros, Agustín, y pues te doy la palabra. Muchas gracias también por la invitación. La verdad que fue un poco intempestiva, así que yo me voy a disculpar un poco porque no llegué a armar una presentación muy ordenada, sobre todo porque, bueno, cruzamos una serie de mensajes esta semana a ver cuál tema se ajustaba mejor al ciclo y les interesó esta ponencia que tiene unos años, y no tenía nada preparado para presentar esta ponencia en particular porque fue un trabajo que leí hace mucho tiempo en un congreso de epistemología, pero bueno, voy a tratar de resumir brevemente esa discusión y después pasar por ahí a discusiones más actuales que me parece que se pueden tirar de ese hilo. Por ahí la presentación que hizo Federico recién fue un poquito, quedó un poquito vieja porque bueno, acá en los tiempos de la academia son un poco vertiginosos, también se han acelerado. Así que ya no estoy en los mismos lugares, pero bueno, estoy por eso, más o menos cerca de esos ámbitos. Yo voy a compartir brevemente la pantalla porque me interesaba mostrar en realidad de dónde viene un poco esta discusión que les voy a presentar ahora. Esto se origina en el marco de la Maestría en Tecnologías Políticas y Culturas, que bueno, ahora estoy oficiando de director alterno, pero es un grupo que vamos rotando bastante ahí. En particular de un seminario que damos con Javier Blanco y Anaí Re, y lo hemos dado en otras ocasiones con Pablo Manolo Rodríguez, que se llama Tecnologías de la Información, la Comunicación y la Cultura, y también de las discusiones que se dan en el marco del Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, que es un ámbito de discusión y de debate donde gran parte de estas ideas fueron tomando forma. Digo, así ese breve recorrido porque por ahí no se sabe muy bien desde dónde uno está hablando y en realidad todo esto que voy a presentar es fruto de discusiones con muchos colegas, en particular con Lisandro Barrio Nuevo, que bueno, no pudo estar hoy aquí, pero es un poco el coautor del trabajo que motivó la invitación. El título del trabajo, por ahí, visto la distancia, me resulta un poco pomposo: Instrumentos de percepción y patronización, consideraciones sobre el fenómeno del Big Data a partir de Gilbert Simondon.
lo que me interesaba en ese trabajo, lo que veníamos discutiendo con Lisandro, era intentar establecer una genealogía en la cual el Big Data se insertara como parte de un largo linaje de instrumentos perceptivos, ¿no? Y en ese momento también con Darío Sandrone y con Diego Loller veníamos discutiendo el concepto de estándar como un concepto filosófico que permitiera ver cuál sería el rasgo característico de los objetos industriales, ¿no? Y también, y ya es un interés más personal, de qué modo la percepción industrializada se vinculaba con ese concepto de estándar, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento estábamos llevando adelante una serie de discusiones en torno de qué era un estándar, si el estándar tenía un estatuto filosófico, cuál es el lugar que tiene el estándar para pensar los objetos técnicos en Simondon. Simondon no se detiene particularmente en el estándar, pero sí en la industria, y lo menciona muy al pasar, digo, no parece como un concepto muy sistematizado, pero sí se podrían derivar algunas de las discusiones sobre la noción de estándar al momento en el que los objetos técnicos propiamente dichos, esto es, los objetos técnicos industriales, aparecen en el mundo, ¿no? No sé si están familiarizados con la filosofía de Simondon, pero en el modo de existencia de los objetos técnicos, Simondon plantea que los objetos técnicos tienen distintos grados de complejidad. El primer elemento, el primer modo de existencia sería aquel de los elementos técnicos, que se corresponde a las herramientas, ¿no? Que cumplen una función bastante acotada y están asociadas a el individuo que porta esas herramientas. Posteriormente aparece con la máquina el objeto técnico propiamente dicho, donde el hombre deja de ser el portador de herramientas y estas herramientas comienzan a integrarse a una máquina que es asistida por humanos. Y por último, el conjunto técnico, donde aparece ya ahí sí la integración de el medio asociado en el cual los objetos técnicos funcionan como parte de ese nuevo conjunto que está integrado por humanos, máquinas y un medio normalizado. No me voy a detener mucho en Simondon, si lo van a tener a Manolo, es uno de los grandes exégetas de Simondon, y me parece que le van a poder sacar más el jugo en relación a esos temas. Digo, es el traductor del modo de los objetos técnicos además. Pero, como decía, ¿cuál sería el lugar del estándar en todo esto y de qué modo el Big Data puede insertarse en este linaje? Digamos, tenemos máquinas que dieron origen a la revolución industrial y de repente tenemos máquinas computacionales que parecieran ser de una naturaleza diferente, ¿no? Con Javier Blanco hemos discutido bastante la ontología de los objetos digitales como una continuación de los objetos técnicos simondonianos. Uno de los primeros en plantear esa hipótesis fue Yu Hui, con un artículo que tuvo muy buena fortuna, fue un artículo muy leído que es un objeto digital. Ahí Hui plantea tres posibles abordajes filosóficos para entender los objetos digitales, desde la fenomenología, rescatando a Husserl y a Heidegger, también desde Kant, y también el problema de los objetos naturales en Aristóteles. Y él propone que una vía quizá más fértil puede ser pensarlos a partir de Simondon, y ahí introduce la noción de medio digital. Pero el artículo como que se queda ahí, con Javier y bueno, su tesis es que el modelo de evolución de los objetos técnicos simondonianos, que en Simondon aparece muy desarrollado en torno al concepto de concretización, podía hacerse extensivo a los objetos digitales. Con Javier Blanco, bueno, discutimos un poco esta tesis, nos parecía que dejaba de lado algunos aspectos importantes de lo digital, en particular que en el contexto digital, lo que en un nivel es medio, en otro nivel puede ser objeto. La indistinción entre medio y objeto, que es imposible en los objetos técnicos que existen en el mundo, en el ámbito computacional es una novedad. Y esa novedad es una novedad radical, ¿no? Esto ha sido abordado desde múltiples perspectivas. Lev Manovich ha planteado la idea, por ejemplo, de el software como
máquina universal de la cultura, como un metamedio, un medio capaz de ser todos los medios, ¿no? Digo, lo aborda el mismo problema desde una perspectiva radicalmente diferente, centrado más bien en a qué artefactos el software viene a reemplazar, ¿no? Al simularlos y exceder sus capacidades, ¿no? Es mucho más de aquello que simula. Un procesador de texto es mucho más que una máquina de escribir, un programa de edición de software de video, perdón, un software de edición de video es mucho más que una mesa de montaje, un AutoCAD es mucho más que la mesa de dibujo de un arquitecto, ¿no? Entonces, en esa simulación de los medios previos se incorpora una serie de funciones y ahí aparece otro fenómeno que Simondon identificaba claramente y que aparece un poco en el artículo que motivó la invitación, y es la idea de los esquemas técnicos, ¿no? Entonces, para ordenar un poquito lo que vengo a traer aquí, con Lisandro Barrionuevo estábamos intentando pensar cómo se articulaban unos ensayos de Simondon, en particular su texto sobre el ciclo de la imagen, con la idea de evolución técnica o de concretización, o en paralelo con la tesis de la individuación. Simondon tiene dos libros muy importantes, El modo de existencia de los objetos técnicos y La individuación, que no están conectados explícitamente, y todos los que leemos a Simondon tratamos de establecer algunas continuidades entre esas dos tesis, ¿no? En particular, el ciclo de la imagen lo que propone es que hay una dinámica de lo perceptivo en todo lo viviente, por la cual hay tres instancias de imagen, ¿no? La imagen a presenti, la imagen a priori, que condiciona qué imágenes a presenti podemos construir, y la imagen a posteriori, sobre la cual podemos luego construir nuevas imágenes. Esa dinámica la voy a ilustrar con un ejemplo bastante trivial, como para que sepamos de qué estoy hablando. Podemos verla, por ejemplo, en el animal que encuentra un recorrido para llegar al agua, a fuerza de toparse con una serie de obstáculos, y una vez que encuentra el mejor camino, lo reconoce y ya puede recorrer el territorio, habiendo, después de hacer una serie de rodeos, habiendo establecido los rodeos. Ese rodeo sería lo que le permite al animal recortar el camino por sobre el terreno, y ahí construir un módico territorio, ¿no? Este ciclo bastante acotado que estoy presentando en la imagen, va a decir Simondon, en los humanos pega un salto cualitativo desde el momento en que podemos empezar a generar marcas sobre el territorio. Y al generar marcas sobre el territorio, lo constituimos como territorio. Esto permite una serie de abstracciones que están por fuera del cuerpo de quien percibe, ¿no? Entonces supondría un salto transindividual en términos simondonianos. Permitirían ese salto que va del individuo al conjunto social, al pequeño grupo humano en ese contexto, ¿no? Ahora, voy a hacer alguna serie de saltos que no deberían hacerse porque si no el argumento sería muy tedioso, pero vamos a hacer el salto casi del hueso de Moonwatcher hasta la estación espacial, digamos. Digo, ¿cómo podemos hacer el paso de las pequeñas piedras que van poniendo quienes exploran un terreno para transformarlo en territorio, que lo traspasan a un mapa, y ese mapa luego es una reducción a la bidimensionalidad de la tridimensionalidad del terreno, que permite a otros tender caminos, y al tender caminos construir una red de poblados, y luego una sociedad, eventualmente un reino, un imperio, ¿no? Va creciendo. ¿Qué pasa ahí? Ahí comienza lo que Simondon va a caracterizar como una división del trabajo perceptivo. Y esta división del trabajo perceptivo va a darse en el momento en el que los seres humanos comienzan a domesticar animales y a esclavizar a otros seres humanos. Y en ese momento la escala de las acciones a ser concertadas es tal que es necesario introducir una serie de operaciones más o menos normalizadas, y en las cuales
algunos perciben, otros analizan y otros realizan, ¿no? Esa división del trabajo perceptivo, va a decir Simondon, es la base de los primeros imperios, ¿no? Lewis Mumford también tiene la tesis de la mega máquina, que también caracteriza de manera similar este tipo de momentos de la historia, ¿no? Por supuesto que son reducciones e idealizaciones, ¿no? Estamos acá tratando de pensar esta novedad que es la emergencia de un nuevo orden perceptivo que depende de un mayor grado de abstracción, un mayor grado de recuperabilidad de esa información, y para ello esa información tiene que estar sustraída de la contingencia, lo más formalizada posible, lo más, en términos actuales diríamos, estandarizada, ¿no? Por supuesto que los estándares del Imperio Romano no son los estándares de un protocolo TCP/IP, pero vemos en los dos la idea de la interoperabilidad que se deriva de esta necesidad de poder coordinar una serie cada vez más grande de acciones llevadas a cabo por muchísimos agentes. Entonces, bueno, ¿qué es el trabajo perceptivo? Les voy a traer un ejemplo, les pido que no se rían por el ejemplo, un ejemplo quizá trivial, pero es el momento en el que yo entendí, o bueno, revisando lo posterior, que yo entendí el salto de escala que supone este tipo de marcajes sobre el terreno que permiten constituir un territorio. Este tipo de marcajes lo que hacen es recortar figura de fondo. Cuando yo recorto figura de fondo, puedo generar una serie de figuras, ¿no? Por ejemplo, del fondo mundo, yo recorto el fondo árboles frutales. Y del fondo árboles frutales yo identifico frutas maduras y frutas podridas y frutas todavía verdes, ¿no? Y así voy construyendo una serie y ahí ya tengo los distintos alimentos. Dentro del recorte frutas, después empiezo a identificar distintos tipos de frutas, ¿no? Lo mismo ocurre con los animales, lo mismo ocurre con el tipo de agua, lo mismo ocurre con los distintos materiales con los que van trabajando las sociedades humanas. Ahora, cuando yo creo que pude vislumbrar, digamos, esta operación, este procedimiento, les voy a compartir aquí pantalla. Esto justo también es un presi que tenía en relación a la primera vez que me invitaron también a Colombia, en Medellín, más precisamente, a hacer en un coloquio de estética, pero bueno, me interesa en particular detenernos sobre este ejemplo que justo lo tenía acá un poco más preparado, ¿no? La algoritmización, ese fenómeno por el cual delegamos el procesamiento automático de una serie de pasos a ser realizados, podría pensarse como parte de esta dinámica de división del trabajo perceptivo, solamente que ahora estamos empezando a delegar ese trabajo perceptivo en agentes no humanos, como son los sensores, los procesadores, las bases de datos, ¿no? Las bases de datos siendo una de las formas de esos marcadores. Ahora, lo que yo les voy a presentar es otro ejemplo, digamos, en el cual podemos ver cómo se da el salto de escala que trasciende la capacidad de percepción humana, pero en una instancia predigital. En algún momento del principio de los 2000, un amigo mío que tenía un restaurante y se había fundido, había una crisis económica en Argentina, que las crisis son recurrentes, así que eso pasa cada tanto, había terminado como pescador en una isla en el norte de Brasil. Solamente tenía una choza sobre la playa, digamos, vivía en unas condiciones muy austeras, y cuando yo lo fui a visitar, bueno, me contó cómo era el procedimiento de la pesca de cangrejos. Entonces, lo que él hacía básicamente era, nadaba 4 a 6 horas por día, y él había desarrollado, siguiendo el ciclo de la imagen simondoniana, la capacidad de ver, nadando al ras del agua, viendo hacia abajo, ver los ojos de los cangrejos, los cuales rodeaba, bajaba y con un arpón los levantaba y los ponía en una bolsa. Y repetía esa operación sistemáticamente durante 4 o 6 horas por día, ¿no? Por supuesto, en ese momento estaba en un estado físico envidiable. Y
lo que él había llegado a desarrollar era la capacidad de ver esos dos ojos del cangrejo, que cuando yo intenté verlos en ese momento no vi nada, ¿no? Esa capacidad de reconocer eso que está ahí en el mundo. Pero, volviendo más atrás, él tenía un almanaque y notaba que la cantidad de cangrejos variaba en relación a los distintos días del mes. Entonces empezó a notar en un calendario y pudo establecer la correlación entre las fases de la luna y las posiciones de los cangrejos en el cangrejar. Yo ya no sé si esta historia ya me la imaginé o me la contó así o la fui torciendo para que ilustrara el argumento, ¿no? Pero de todos modos aceptemos, digamos, la premisa de que esto puede llegar a ser, porque lo que me interesa acá es ver la relación entre dos series que no tienen ninguna correlación entre sí, a priori, la fase de la luna en el cielo, las posiciones del cangrejo abajo del agua, del cangrejal abajo del agua. Y entonces lo que permitió esa marcación en el calendario fue establecer la relación entre las dos series, una relación que no es evidente. Este mismo tipo de relaciones son el tipo de relaciones que establece cualquier algoritmo de reconocimiento de patrones a la hora de establecer qué películas nos pueden llegar a gustar mediante la operación de identificar una serie de conductas, a partir de serie de conductas insertarnos en una serie determinada y ver qué otras personas de esa misma serie han visto las mismas películas y recomendarlas a aquellas que nosotros no vimos, pero esas personas de la serie sí han visto, ¿no? Es, digamos, en el fondo, digamos, aquí, con este ejemplo, sí pasamos a ser nosotros los cangrejos, ¿no? Ese sería como el pequeño problema de los algoritmos de recomendación. Pero esa operación es la operación que se denomina algoritmización, es decir, la posibilidad de correlacionar series que para la percepción humana y para los tiempos humanos son imposibles de correlacionar, ¿no? Obviamente, no son posiciones fijas. Entonces, y esto, bueno, también lo trabaja bastante bien Manolo, y supongo que lo discutirán el último encuentro, tiene que ver con que ya no estamos en un mundo de individuos, sino que estamos en el reino de lo individual, es decir, con cosas preindividuales y supraindividuales, con rasgos de la personalidad, momentos, humores, posiciones, bastante coyunturales, pero que pueden ser insertas en una trayectoria que es reconocible y ya no se reconoce una serie fija, sino que se reconoce una serie en movimiento. En relación a estas discusiones hay un trabajo muy interesante de Matteo Pasquinelli que se llama Don't Spike, que es justamente cómo evitar la curva de reconocimiento para aquellos sujetos con actividad política que están siendo perseguidos por algún gobierno, cómo evitar ser reconocidos automáticamente por este tipo de algoritmos, justamente intentando pegarse a esa curva, intentando copiar el patrón, ¿no? Don't spike es no hagas un pico en el gráfico, es decir, evita ser la anomalía dentro del patrón que te permite ser reconocido y puesto en serie con las otras anomalías, digamos, sospechosos de terrorismo, digamos, evasores fiscales, digamos, potenciales enfermos de COVID, digo, todas las series posibles que a uno se le ocurra, que se reconocen a partir de ese momento en el que uno se despega de la curva, se despega del patrón, por una serie de comportamientos que en el contexto de la digitalización pueden ser capturados como datos, pueden ser procesados, pueden ser puestos en correlación y así se puede construir una figura sobre el fondo, que en este caso sería la población, ¿no? Entonces un poco eso es la tesis de fondo, y donde nos parecía que se quedaba un poco corta la tesis de Hui. Hay otro teórico, ¿no? Inglés, Simon Mills, que introduce un matiz interesante a la idea de medio digital, que es la idea de medio social asociado, ¿no? En los objetos técnicos simondorianos, el objeto técnico evolucionaba adaptándose a los distintos límites, problemas y situaciones que le imponía el medio en el que funcionaba, ¿no? Pero va a decir, si Hui extiende eso a la idea de medio digital, digamos que el medio en el que los objetos digitales evolucionan va a ser el medio digital, lo que va a decir Simon Mills es que los objetos digitales evolucionan en la red, y la red es
un medio compuesto no solo de otros objetos digitales y otros medios digitales, sino también de usuarios, que a su vez se ven modificados por lo que hacen esos objetos digitales. Entonces, ahí la evolución se va dando en relación a, él toma como ejemplo los algoritmos de la bolsa, de valores, de Forex, y también los API de Twitter. Entonces, tomando esos dos ejemplos, él plantea la idea de el medio social asociado como el nuevo escenario de la evolución tecnológica y de la evolución social, ¿no? De la individuación en el contexto de las tecnologías digitales. Continuando con esas discusiones, un poco en los ámbitos que presenté al principio del Colegio de Filosofía y la Técnica, donde discutimos bastante la ontología de los objetos, hay un concepto que empezó a emerger que quizás se relaciona un poco con esta tecnología que está empezando a aparecer de la realidad aumentada, y es que hoy, desde el momento que todos los objetos pueden, al incorporar sensores digitales, al incorporar procesadores, pueden transformarse en dispositivos de captura de datos y pueden a su vez cambiar su funcionamiento en base a lo que se les demande por los datos que recopila, nos encontramos en un mundo de objetos e individuos que son ciberfísicos. No son objetos puramente digitales, porque también esa es la otra tesis que estábamos tratando de discutir, ¿no? La tesis de fondo de la desmaterialización. No hay una desmaterialización, hay una hipermaterialización. Es decir, la materia sigue operando, solo que opera a velocidades que exceden muy largamente las capacidades humanas previas, ¿no? Y obviamente es un fenómeno construido por humanos, ¿no? No hay una autonomización de la tecnología de ningún modo, simplemente hay una aceleración de lo humano. Y esa sería un poco la tesis de fondo que nos interesaría discutir, bueno, me interesaría en el personal discutir aquí con ustedes. No sé si decir mucho más, yo creo que con esto ya está planteado por ahí un poco el panorama de esa discusión que veníamos llevando en ese ensayito por el cual me habían invitado a participar aquí. Muchas gracias, Agustín. Me pareció digamos que yo me gustaría como plantearte unas preguntas sobre digamos, lo que acabaste de presentar, y yo creo que después podemos abrir la discusión a los demás, pero digamos que este es un tema que particularmente me está interesando bastante, especialmente esta cuestión. Yo quiero ahondar un poco como sobre el tema de la desmaterialización y relacionarlo personalmente con un tema que pues yo estaba investigando, que es el tema de las escalas y los modelos, digamos, tal como creo que esto se puede relacionar con este tema de los algoritmos y pues digamos la tesis simondoniana, en el sentido pues digamos que en la física contemporánea hay personas como Mark Wilson y Robert Butterman que hablan sobre la cuestión de cuando se habla sobre un determinado objeto, ¿no? Digamos que, bueno, lo que pasa es que ellos pretenden una tesis de análisis sobre un objeto material, no concretamente pues un objeto digital como tal, que pues implica un montón pues, de situaciones que pues son tanto inmateriales como materiales, pero siento que esta cuestión digamos que ellos plantean, esta cuestión de tener en cuenta las distintas escalas al hablar de un objeto en concreto, y que además este es un objeto que no solamente se tiene como en cuenta de acuerdo a sus cualidades materiales y físicas, sino también de acuerdo a una socialización de ese objeto, y además sobre el tipo de incorporación que hay en distintos niveles, en tanto uno baja como pues de una escala macro a digamos, un nivel ínfimo, micro, en donde pues digamos que todo se comienza como a desestabilizar, por así decirlo. Digamos que esta cuestión de escalas me parece importante porque creo que tú también la mencionas. Digamos que cuando uno habla precisamente pues de un objeto digital, uno no está hablando como, no solamente como en el aspecto virtual, sino también en cómo se logra incorporar ese objeto virtual, qué tipo de plataforma lo sostiene, qué tipo de programas corren, digamos, dicho objeto. Que, digamos, también en el tema como del hardware, ¿no? Como que el hardware que corre, digamos, en donde se presenta ese objeto digital, cómo se incorpora este hardware, digamos, dentro de un entorno social, ¿no? Digamos que hay un montón como de temas que tienen que ver con la cuestión de escala, que yo creo que es importante al tener en cuenta. Y precisamente, pues yo quiero plantearlo como en un tema ético también, por ejemplo, cuando se habla de algo como
como el cripto, por ejemplo, la criptomoneda, los blockchains y los NFTs, digamos que usualmente se suele pensar como que estos espacios son absolutamente desmaterializados, ¿no? Como que no tienen, o sea, se piensa como en un modelo absolutamente romantizado, idealizado, abstraído, y hasta pues uno puede escuchar como gente como, hace poco escuché pues un podcast donde entrevistaban a Silvio Micali, no sé si lo conozcas, pero bueno, es alguien que ha trabajado como el tema de la criptografía y esto, y él presenta pues el cripto, o sea, él siendo un criptógrafo, presenta el cripto como esta cosa súper idealizada, descentralizada, sin tener en cuenta como un tema ético, ¿no? Pues digamos que el cripto requiere precisamente, por su incorporación, digamos, los sistemas que sostienen los procesos del cripto, necesitan como de recursos materiales, y esa utilización de recursos materiales, por ejemplo, son problemáticas, ¿no? Como a nivel de ecosistema, de gastos de recursos, que digamos que a veces son como en unas escalas muy, como, por así decirlo, uno puede pensarlo como desmedidas, y pues digamos, eh, cómo uno puede, digamos, pensar estos sistemas, estos objetos digitales, estos programas tipo cripto, tipo NFT, cómo uno necesariamente necesita pensar en esas escalas para, digamos, acatar como ciertas consecuencias éticas que surgen a partir de eso. Pues no sé, digamos, como qué pensaría sobre este tipo de programas que se están implementando hoy en día del cripto en NFT, y pues qué piensas en concreto pues sobre la importancia de pensar los objetos digitales en términos de escala, ¿no? Como, digamos, si lo ves como algo importante, algo crucial, pues bueno, no sé. Bueno, a ver, hay varias cosas ahí. No soy un especialista en criptografía, mucho menos en criptomonedas, así que no puedo decir mucho, salvo, digamos, mis primeras intuiciones, ¿no? Digo, creo que estoy leyendo sobre las criptomonedas como todo el mundo ahora por este boom o los NFT, pero eh, hay como una intuición de fondo, ¿no? Cualquier teoría de la técnica, cualquier teoría de la cultura tiene que tener una buena teoría de la técnica, ¿no? Sería como una primera premisa. Sin una buena teoría de la técnica no hay ninguna teoría de la cultura que hoy funcione. No hay ninguna teoría de la técnica que nunca funcionara, digamos, y hoy menos. Hoy eso ya es más evidente. Y ninguna buena teoría de la técnica puede prescindir de una teoría de la copia, ¿no? Si no hay una teoría de cómo se replican los objetos, no hay una buena teoría de la técnica. Porque los prototipos, así como los idiolectos, no constituyen sistemas, ¿no? Mueren ahí. Entonces, bueno, estoy pensando en todas las discusiones sobre técnica animal, por ejemplo, sobre si los animales son capaces de tener técnica o no. Y por eso esta idea de los esquemas técnicos y mondonianos me parece que es muy potente para explicar esto, digamos. Cuando se puede dar los esquemas técnicos, lo que permiten es identificar una operatoria y abstraer esa operatoria del momento puntual, contingente que la generó y aplicarla a otros contextos distintos, ¿no? Por eso digo una buena teoría de la copia. Lo que hace lo digital básicamente es acelerar la capacidad de copia, ¿no? Ahora, como esa capacidad de copia se acelera, aparece la necesidad de garantizar la identidad de las copias. Por eso digo, la discusión de los NFT lo ilustra bien. De repente se estaban vendiendo el primer Twitter de Dorsey, que se vendió la semana pasada por $3 millones, o se vende tal obra digital, y lo que se garantiza ahí es una especie de la firma de autor que certifica que se van a hacer 4 copias de una fotografía y luego se va a destruir el negativo, ¿no? Esa operación es una operación ex, extrínseca, no intrínseca a esa tecnología, ¿no? Porque para el ámbito de lo humano, la originalidad es un valor, entonces forzamos ese valor al ámbito técnico en el cual la originalidad no tiene ningún valor. Es totalmente irrelevante, digamos. Entonces ahí hay una pequeño problema de reinos, digamos, ¿no? El reino de lo técnico no requiere originalidad, no requiere autor. El problema es la autoría ahí del individuo creador que se puede hacer primero autor de una obra y luego venderla y decir que otro es propietario de esa obra en este mundo puntual de lo digital,
Eso no implica que se desmaterialice, simplemente es sumamente económico, casi costo cero, replicarlo, que no es lo mismo que desmaterializarse, ¿no? Porque todo lo digital existe en algún momento, en algún lugar. Nunca se desmaterializa, ¿no? Está en un servidor, es recuperado en una memoria RAM, existe como un voltaje, existe como una inscripción de disco rígido, pero nunca se desmaterializa. Ahora, que circule esas copias a la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que circula en la fibra óptica, hace que a escala humana no sean perceptibles como entidades fijas. Y entonces les adosamos esos valores humanos, porque necesitamos que el orden de lo cultural, que viene atrasado respecto del orden tecnológico, se pueda compasar a eso con esta serie de dispositivos que nos permiten, por ejemplo, decir que ese es el original, ¿no? Que esa es la copia que vale de todas las copias que existen. Esa es, digamos, una primera intuición. En relación a lo segundo, sí, digamos, a ver, y esto tiene que ver más con la ontología de lo digital. Me parece que una de las cosas interesantes de los protocolos criptográficos es poder garantizar la identidad de una firma, por ejemplo, de un proceso, ¿no? Acreditar que mediante el procedimiento de la criptominería, garantizar que eso es solo eso y no es otra cosa. ¿Bien? Ahí aparece otro problema bastante complejo, y es que, volviendo a la discusión de Huy, un objeto digital solo puede ser entendido en relación a su medio digital. Un objeto digital que no funciona en su medio digital es ruido. ¿Bien? Un objeto digital siempre es tal cuando se lo puede decodificar. Digo, el código no es nada hasta que algo lo codifica como objeto, ¿no? Yo, si quiero abrir un archivo de WordPerfect, probablemente solo tenga ruido, porque el WordPerfect ya no existe como medio asociado. A menos que logre conseguir muchos de los primeros objetos digitales, hoy son ruido, no son objetos, no sirven, no son nada. Porque no tengo el medio asociado que los transforma en objetos. Y lo que yo decía de los distintos niveles. Un archivo de Word es objeto digital para el procesador Word. El procesador Word es objeto digital para el sistema operativo Windows. El sistema operativo Windows es objeto digital para el código máquina. Y así, bueno, tengo tantos niveles como yo quiera introducir entre qué es medio y qué es objeto. Digo, esa indistinción es lo que caracteriza a lo digital. Ahora, es una indistinción que además evoluciona rápidamente, porque el código lo que tiene es la posibilidad de modificarse, digamos. Son objetos abiertos, no son un automóvil, digamos, que necesita piezas estandarizadas y que esas piezas pueden ser forzadas hasta cierto punto nada más, ¿no? Entonces estos objetos son mucho más mutables. Y en ese sentido, y esta es una tesis de Manovich que es interesante, él les dice objetos de los nuevos medios, no les dice objetos digitales. Los objetos de los nuevos medios se parecen mucho al cine. Digamos, nosotros, la primera gran crisis de la entidad de las obras fue ¿qué es una película? ¿No? Porque una película es un montaje. Y puede haber múltiples versiones de una misma película. Metrópolis es el ejemplo paradigmático de eso, ¿no? ¿Qué es Metrópolis? ¿Cuál de todas las copias de Metrópolis es Metrópolis? ¿No? Los alemanes hicieron un gran festejo porque encontraron la versión definitiva restaurada de Metrópolis, gastaron un dineral, le estrenaron en la puerta de Brandenburgo, y al año siguiente en un contenedor en Buenos Aires encontraron metraje de Metrópolis que no estaba dentro de esa versión definitiva, ¿no? Entonces, estos objetos, ¿por qué? Porque la tesis de Manovich es que el montaje cinematográfico que permite intercambiar fotogramas es muy parecido al lenguaje del software, en el sentido de que empieza a correr algo que el orden se va dando a medida que va corriendo. Y puede ser modificado. ¿Cuál es la identidad de eso? ¿No? Mi archivo de Word, cualquiera que haya escrito una tesis sabe que se le empiezan a multiplicar los archivos y cuál es la versión definitiva, cuál es el capítulo que vale, cuál es... Digo, la multiplicación de versiones es uno de los grandes problemas. Por eso me parece que la criptomoneda, cuando obviamente empieza a entrar en el mundo del dinero, digamos, yo tengo que certificar que este bien es ese bien que yo digo que es, y el problema de la identidad fuerte aparece como un problema de orden político, económico, financiero,
obviamente se cruza con esta nueva ontología. Y tenemos este desfasaje entre el orden de lo humano y el orden de lo técnico, que para lo técnico eso es relativamente irrelevante. Y sin embargo, insumimos en un enorme gasto energético para garantizar la identidad de esos objetos digitales, ¿no? No sé si respondí un poco, pero me parece que esa es la tensión que emerge en ese escenario. Gracias, Agustín. Y pues yo quería como cerrar con otra pregunta que me surge a partir de esto, pues porque estaba pensando como en como en este escenario un poco paradójico, pues que creo que se relaciona un poco también con lo que mencionabas de Pasquinelli sobre los picos que se generan sobre ciertos órdenes algorítmicos digamos, de cuando se trata de un contexto de vigilancia, que precisamente pues lo que se rescata ahí es como una identidad que genera ruido, ¿no? Dentro de los algoritmos, ¿no? Como dentro de esta homogenización, hay como que se recupera una especie de identidad a partir de un ruido que pues se intenta como aplanar, ¿no? Y pues cómo entonces uno tiene que estar al tanto, ¿no? De ese, digamos, de cómo uno genera ese ruido y cómo evitar pues ser percibido por el algoritmo. Entonces, no sé, te preguntaría, digamos, ¿cuál sería entonces la importancia, digamos, entre un tema ético y político, el, digamos, o la necesidad de considerarse como un objeto digital parcial, por así decirlo, o sea, que entra como dentro de dos umbrales, tanto el que conserva la identidad como el que, por ejemplo, pierde su identidad frente a esta cuestión algorítmica? Digamos, ¿por qué sería importante como pensarse en uno mismo como un objeto digital para también como cambiar esta cuestión o dislocar esta cuestión de la identidad o ver, digamos, qué potencias puede haber a partir de eso a un nivel ético y político, ¿no? Pues no sé si lo veas tú como una necesidad o qué puede surgir a partir de esto, pues porque efectivamente es paradójico, pues, o sea, los sistemas de análisis de datos, pues, algorítmicos y pues todo este tema del Big Data precisamente necesita como del registro pues, de información, digamos que a veces se presenta como ruido, ¿no? Como individualidad y bueno, entonces hay como este tema paradójico y pues cómo plantearlo como un tema un poco más político, cómo se ve eso, ¿no? No sé. Sí, a ver, hay varias cuestiones ahí que a veces son de primer orden para una discusión política. Primero, en realidad yo creo que lo que dentro de esta descripción que yo hice de cómo funcionaría el Big Data, lo que hacen es identificar figuras, recortar figuras sobre fondo. No sé si, digo, el siguiente paso es a esa figura asignarla a una de las entidades de la serie. Y eso sería el proceso de identificación. Entonces yo identifiqué a todos mis ciudadanos. Entonces, primero, bueno, asocio esa figura que recorto sobre el fondo de la masa poblacional a un número de documentos, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo asociar, porque puede ser una persona indocumentada, ¿no? Digo, entonces, bueno, ya lo llevo a esa figura que identifique y lo pongo en serie con toda la otra serie las otras figuras similares que son personas indocumentadas. Y sobre esas empiezo a operar. Bueno, y ahí aparecen otras tecnologías de recorte de figura y fondo, como por ejemplo el reconocimiento facial, ¿no? O el reconocimiento genético, ¿no? Hay una serie de operaciones que intentan permanentemente inscribir una entidad dentro de una serie, ¿no? Y la política de la sociedad de control funciona en esos términos. Pero voy a volver al libro de Manolo porque dice, bueno, hace falta una política de lo individual, no de lo individual, de esas tendencias suprahumanas y subhumanas entre las cuales nos constituimos como individuos en permanente evolución, digamos. No hay ya ontología, sino que hay una ontogénesis constante, y una política de la ontogénesis va a ser una política que, digamos, que tenga una base ontogenética y no de ontologías fuertes, establecidas, claras, demarcadas, por en crisis al sujeto liberal moderno, responsable de sus acciones eh, y pasible de juicio, ¿no? Y de sanción. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, digamos, que ¿cómo se hace una política de lo individual si nuestro ordenamiento jurídico y político se basa en lo individual, ¿no? Esa es una tensión que digo, existió siempre. El Big Data simplemente lo pone más de manifiesto, porque
ya no se trata tanto de identificar al individuo, individualizarlo, sino de identificarlo en el momento en el que en su trayectoria puede volverse objeto de una política particular, porque puede ser peligroso, porque puede ser un vector de contagio de una enfermedad, porque puede ser peligroso, porque puede estar por pasar a la acción en una instancia de terrorismo, porque puede ser un sujeto que está por crear una genialidad, entonces voy a descubrir la genialidad que está por crear, porque va a tener mucho valor. Digo, todos esos emergentes, pero no importan tanto el individuo, importa que ese individuo, la trayectoria de ese individuo sea la que le interesa capturar al capital o al sistema de gobierno en ese momento para su beneficio o prevenirlo, ¿no? Prevenir que esa trayectoria se cumpla. Si eso implica aniquilar al individuo particular, digo, con un dron, puede ser una de las alternativas, ¿no? Pero ya me parece que el individuo queda desdibujado frente a esta identificación de trayectorias y la gestión de trayectorias. Digo, con el COVID-19 lo hemos visto a esto todo el tiempo, ¿no? Cuando estamos hablando de las olas, de las cuarentenas, se está aplicando este tipo de política, y creo que lo que emerge como tensión política es que los individuos están sometidos a una política individual, ¿no? Porque ven coartadas sus libertades individuales, a circular, a reunirse, a hacer lo que se les venga en gana. Porque hay una tendencia que los trasciende y los envuelve, y que indica que hay que realizar esa serie de operaciones, ¿no? Y hay una tendencia entre lo individual y lo individual que me parece que es muy difícil de ser procesada por nuestros sistemas políticos. Sobre todo porque no termina de ser entendida, ¿no? Seguimos pensando en términos de individualidades. Y esa es la organización de la sociedad democrática liberal, ¿no? No es otra organización la que nos rige, ¿no? Me parece que esa también fue una de las malas lecturas que se hizo que hizo Han al hablar del autoritarismo de los pueblos orientales. Me parece que tuvo que ver más con una incomprensión de este fenómeno de la capacidad de operar, que antes no existía, de operar sobre las trayectorias de las sociedades, dentro de las sociedades. Pero no sé si fue muy clara la respuesta. No, muchas gracias. Sí, no, pues precisamente quería como poner en tensión, precisamente a partir de, creo que lo has puesto bien, como esta cuestión de lo individual y lo individual, y ver cómo precisamente, pues bueno, a mí personalmente también me interesa cómo uno puede integrar precisamente herramientas que ya están ahí a partir de los objetos técnicos y los objetos digitales adentro de un proyecto pues, político a gran escala. Y yo creo que precisamente es pensar cómo el sujeto, también el sujeto político, pues se ve transformado frente a estas dinámicas, ¿no? Digamos que hay una necesidad de tener en cuenta que ya no estamos hablando del sujeto, como tú dices, como el sujeto neoliberal, pues claro, ya no es el mismo del cual, por ejemplo, alguien como Margaret Thatcher, que ella explícitamente habla de esto, ¿no? Pues de que la sociedad neoliberal es la sociedad de los individuos, ya no es tan así. O sea, digamos que ha evolucionado en un estado que, pues precisamente está esta disolución de la subjetividad, y pues uno tiene que entrar pues dentro de una dinámica con esto, ¿no? Pues no descartar y no buscar pues respuestas que se encuentran, yo creo que en un sitio como anacrónico en términos políticos, y realmente pensar a partir de estas herramientas, ¿no? Esta potencia que está en ser individual y, como tú dices, como ya no depender como de una ontología fundamental, ¿no? Del sujeto, sino pues de una ontogénesis que siempre está como en constante transformación, ¿no? Puede decirse como una cuestión donde lo individuo es un elemento metaestable, ¿no? Dentro de un sistema, así como tipo Simondon, pues hay una cuestión de lo metaestable. Y pues sí, no sé, me parece como una cuestión muy como fascinante pensarlo en términos como políticos a gran escala. Pues no sé si a partir de esto alguien del público quiera meter la cucharada, están invitados como a hacer preguntas en la barra del chat o abrir el micrófono, no hay ningún problema para que la discusión vaya más adelante. Yo, a ver, me gustaría Sí, por favor, Renzo. dar algo respecto a lo que venían conversando entre los dos con Agustín. Y gracias, Agustín. Siempre, aunque tú digas que siempre te escucho, para mí es siempre algo nuevo que tengo para anotar con
con lo que menciona, que es siempre importante, relevante para mí. Y creo que con lo que ustedes mencionaban, justamente creo que un punto relevante es observar la noción de sistema, ¿no? La noción de sistema que se inserta en otro sistema, ¿no? Como ya que se menciona Hui, también menciona sobre el tema de la organicidad y del organismo dentro de la algoritmización también, ¿no? Un tipo de organicidad, un tipo de causalidad, ¿no? Que quiebra un poco esa también mirada mecanicista que siempre se tiene arraigada respecto a lo que tenga que ver con la maquinaria o lo tecnológico, tiene esa causalidad, ¿no? Si no es totalmente justamente lo que tú mencionas, ¿no? Respecto a esas operaciones que van surgiendo, ¿no? Dentro de ese sistema, en relación con nuestros sistemas, ¿no? Y cómo, preguntándonos y viendo esta relación sistémica entre estos sistemas, ¿tú cómo puedes observar justamente esta construcción individual que mencionas, Agustín, respecto a que, bueno, tomando otra noción de Hui, el tema del monotecnologicismo, ¿no? Una monoforma también de ser, estar, pensar, ¿no? Y de relacionar también frente a este sistema que se acopla y genera este tipo de recursión con el nuestro, ¿no? ¿Cómo construyes ahí ese quiebre, esa conducta o ese patrón, ¿no? Esos patrones, cómo poder quebrarlos y generar simplemente esa diversidad que puede ser también a nivel simpoético, como lo puede traducir también Haraway, ¿no? Dentro de esta conversión entre sistemas, ¿no? Eso más que nada, y gracias nuevamente. Gracias, Renzo. Sí, tengo ahí varias cuestiones. Hui me parece que todavía está esbozando un programa, ¿no? No tiene una respuesta acabada. Digo, marca líneas de acción posibles, me parece que recupera algunas de las ideas de Stiller, en particular la idea de una organología general, un proyecto político, y una organología general justamente tiene que incluir todas estas dimensiones que estabas mencionando. Entonces, yo no sé si el concepto de sistema, a mí es un término que me resulta un poco ajeno, digo, y también está muy asociado a otras tradiciones, como Luhmann, por ejemplo, que yo no manejo, pero me parece que la idea más productiva quizás sea para este tipo de abordajes, la idea de ciencia de las operaciones que pensaba Simondon, o Javier Blanco, que está proponiendo por ahí pensar una nueva cibernética, entendido, digamos, como esta gestión política de las operaciones, y una gestión política que supere, digamos, el antropocentrismo, porque lo humano ha quedado como uno más de los eslabones no el eslabón que ha tomado las mejores decisiones, claramente, porque digo, sigue organizándose en base a criterios que claramente no son sustentables, por ejemplo, ¿no? Ecológicamente, socialmente. Entonces, bueno, me parece que ahí hay quizá esa que está un poco velado en Hui, pero sin embargo se reconoce el discípulo de Stigler, ¿no? Pero esa idea de la organología general, ¿no? Que está un poco también esbozado por Stigler, que bueno, ha fallecido hace poco, ¿no? Para una nueva crítica de economía política, que es otro libro donde él postula cómo se puede articular políticamente esta nueva forma de existencia en la que las subjetividades están constituidas por entidades digitales que se modifican a una velocidad abrumadora y que al mismo tiempo se nutren de las modificaciones de esas subjetividades y las captan, que conforman este reino de lo individual. Pero sí, yo creo que eso, Hui arma una especie de programa por donde puede ir la discusión. A mí me parece una discusión interesante, que reconoce los temas centrales. No sé si la idea de tecnodiversidad, que recupera un poco esa idea de cosmodiversidad, es geopolíticamente factible. Ese sería, como me parece, el problema de la idea de tecnodiversidad. En algún momento una tecnología se impone sobre otra, y digo, los estándares no se derivan de la naturaleza,
o no siempre, o tienen alguna vinculación con las condiciones del medio, digo, no son caprichosos, enteramente caprichosos, pero tienen un componente de arbitrariedad grande, ¿no? Y todo imperio se funda en una base de estándares que permiten una mayor integración. Hay mejores y peores estándares porque permiten integraciones más virtuosas o menos virtuosas, más eficientes o menos eficientes, que permiten ganar guerras o perderlas, digamos. Entonces, que permiten controlar rutas de comercio o no controlarlas, que permiten establecer modo de vida. Digo, uno puede pensar en Hollywood como un estándar, que es la tesis de Stigler, ¿no? Que en el siglo XX el saber vivir se vio colonizado por la industria cultural. Entonces me parece que ahí es el punto donde lo de Huy me parece que sirve la mesa para la discusión, pero no veo creo que pone demasiada expectativa en una tecnodiversidad. Me parece como una especie de momento bien pensante, que yo no creo creo que pierde esa dimensión geopolítica, porque los actores en juego son actores sumamente poderosos. Digo, hoy Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, ¿no? Y los demás vemos cómo, cómo nos adecuamos a ese mundo, pero digo, sigue siendo un mundo multipolar y los polos son 3 o 4 polos y están ahí claramente identificados. Eh, no sé si el buen vivir propuesto del modelo boliviano tiene mucha capacidad de incidencia en una tecnodiversidad. Ojalá que sí, pero no veo todavía que las correlaciones de fuerza permitan ese tipo de ejercicio más allá de una especie de Naciones Unidas de la tecnología, ¿no? Digo, sabemos que las Naciones Unidas no tienen una efectividad política acorde a lo que el sueño liberal planteaba, ¿no? El concierto de las naciones. Parece más bien, no sé, el recital punk de las naciones, ¿no? Entonces, bueno, eso. Perdón por poco, mi escaso optimismo al respecto. Gracias, Agustín. No sé si alguien más quiera poner otra pregunta sobre la mesa para la discusión. No necesariamente tiene que ser con micrófono, pueden escribir en el chat también si no pueden abrir el micrófono. Creo que Santiago va a hacer una pregunta. Santiago. Hola Agustín, hola a todos. Muchas gracias por la presentación y por las ideas. Yo me quedé pensando en un punto que tal vez no tiene que ver con lo digital directamente, pero que tú tocaste, que tenía que ver con esta idea de la territorialidad en los animales, ¿no? Y me pareció muy interesante el ejercicio de intentar recuperar el ciclo de la imagen simondoniano, ¿no? A través del ejemplo viste como varios ejemplos con algunos animales y hiciste énfasis sobre una especie de cambio cualitativo que se da entre animales y seres humanos eh, respecto a la organización del medio, ¿no? Eh, en Simondón parecería que, pues, como que todo esto se anclaría ahí. Ahora, me gustaría, pues, como saber un poco qué has pensado o si también lo has vinculado con la idea de territorialidad en Deleuze, ¿no? Y toda esta idea de la forma en que los mismos animales también estructuran un cierto espacio existencial, ¿no? A través de plegar y replegar, y donde quizás también hay ciertas pistas, ¿no? Para pensar la manera en que se va estructurando una especie de medio eh, pues de vida o de existencia, ¿no? Y quizás en esta pregunta, no sé si puedas desarrollar un poco más en qué consistiría ese cambio cualitativo. Eh, ¿Cómo estaría representado? Yo sé que en el ciclo de la imagen de Simondón está esta idea de la fase de invención, ¿no? Y en la fase de invención hay un momento donde no son solamente los humanos los que inventan, ¿no?
Los que inventan también son los animales hasta cierto punto en términos de una especie de secreción, ¿no? Las imágenes que se concretan a modo de nidos, de represas, etcétera, y hay una estructuración efectiva del medio que incluso uno podría pensar desde ahí una cierta limitación o una cierta oportunidad de hilar las ideas organológicas de Stigler también al mundo animal, ¿no? Que a veces quedan, la teoría de Stigler queda anclada en un momento bastante antropocéntrico, absolutamente genial, pero la parte técnica parecería que es exclusiva del hombre y la tendencia técnica únicamente atraviesa el plano antropocéntrico. Entonces, habría la posibilidad desde estas intuiciones, sé que no es el tema central de lo que propusiste, pero pues quiero saber cómo has pensado algo por ahí o algo así como una especie de tendencia técnica también más allá de lo humano. Sí, me interesa como tema, no, no sé nada de etología animal, así que digamos, es como puras especulaciones o lecturas de segundo o tercer orden, digamos, de la gente que sí estudia técnica animal, por ejemplo, que alguna vez he leído algún artículo y hemos discutido con nuestro grupo de investigación, digamos. Y creo que son cosas que Stigler ha leído poco, digamos, porque se centra en Gill y en Leroi-Gourhan, entonces, bueno, obviamente su antropología filosófica está muy asociada a esa paleoantropología particular y a esa historia de la técnica particular que esos dos autores postulan. De hecho, Muriel Combes critica mucho la apropiación simondoniana de Stigler, ¿no? Pero me parece que en el ciclo de la imagen lo transindividual sí pareciera ser casi específico de lo humano, ¿no? Hay ese salto a lo transindividual, por más que, digamos, los animales dejen marcas en el mundo, la escala que lo transindividual permite, justamente por el lenguaje, supongamos, o por esa tensión entre lenguaje y utillaje que recupera Stigler, pareciera ser lo que habilita el salto de escala, ¿no? Dicho en términos de Stigler, el salto de las retenciones primarias y secundarias a las retenciones terciarias, ¿no? Aquello que deja de ser la experiencia individual o a lo sumo experiencia transmisible entre animales de una misma especie para una experiencia apropiable por por individuos de esa misma especie, mucho más allá de la vida de aquel que desarrolló esa marca en el mundo, ¿no? Digo, las retenciones terciarias son lo que permite, según Stigler, esta idea de lo transindividual, y que por ahí aparece un poco insinuado en el texto del ciclo de la imagen de Simondon. No lo tengo leído hace poco ese texto, digo, pero recuerdo más o menos que esa tesis de lo transindividual estaba asociada a las marcaciones que pueden establecer los individuos y construir un territorio, ¿no? Así que sí, yo creo que evidentemente hay que superar el antropocentrismo y creo que, bueno, parte del programa simondoniano de reconciliar la esfera de la cultura y la esfera de la técnica, abandonar la minoridad de edad de las máquinas e integrarlas como sujeto pleno de derecho por un lado, y después todas las propuestas de Haraway o de la Atura ahora, digamos, de un parlamento de las cosas, todas esas otras búsquedas, intereses de pensar un mundo que contemple los derechos de lo no humano, me parece que es parte de esa discusión política. Solo que plantearla en los términos del individuo liberal es implanteable. Entonces ahí hay un choque de culturas. Digo, yo actúo en política, participo en política, y participo en política en el mundo de los individuos que acumulan posiciones, que disputan objetivos claros, que tienen reglas en las cuales hay personas que son responsables, personas que son elegidas, personas que son atacadas. Digo, la política se construye en base a individuos, y esta otra política es una política en la que el individuo es un aspecto menor. Entonces hay una tensión ahí que es muy difícil de resolver. Y al respecto de Deleuze, voy a esquivar la pregunta porque, bueno, voy a hacer una confesión. Yo en mi vida leía Deleuze. Puedo sonar medio deleuziano según me dicen, pero mi Deleuze siempre viene de oídas, digamos, de gente que lo lee y lo discutimos. Las ideas me parecen muy interesantes. Tengo 1000 mesetas ahí, me lo compré hace poco y nunca hago tiempo para leerlo.
Y es bueno, esas grandes deudas, ¿no? El problema de quienes ya entramos a la academia y empezamos a asumir una serie de responsabilidades académicas que lo que más hacen es quitarnos tiempo para leer a quien hay que leer y pedirnos tiempo para llenar formularios, para acreditar trayectorias donde esos individuos acumulan papers y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese problema con él, es mi gran deuda. Así que no te voy a poder responder eso. Gracias, Agustín. Bueno, no sé si alguien más quiera meter alguna pregunta, comentarios sobre lo que se ha hablado hasta el momento con Agustín. Bueno, si no, pues yo antes de, pues si no hay como un comentario más, pues yo quería como simplemente como para forma de cierre entonces, preguntarte un poco pues sobre la crítica que le haces a pues a la cosmotécnica de Hui, pues tú lo categorizas como bien pensantismo, como una especie de, pues mencionabas como una especie de, lo imaginabas como una especie de Naciones Unidas tecnológica. Eh, digamos como frente a esta crítica, pues digamos, yo soy un poco partidario de Yu Hui en ciertos aspectos, en ciertos otros no. Pues yo creo que hay una potencia en esta cuestión de la cosmotécnica y la pluralidad de la técnica, pero que digamos que yo vería un problema precisamente en la implementación en escala, ¿no? Eh, digamos que si uno quiere, por ejemplo, hablar, y por eso creo que también, pues yo estoy también en contra como pensar como que ciertas propuestas situadas o hiperlocalizadas, así como mencionabas, como en el caso de esta tecnología como pues del bienestar y la cosa esta como neo, no sé cómo decirlo, como neoarcaica o neoindigenista, pues está muy situado, ¿no? Como situado dentro de un contexto que es muy hiperlocal y tal vez en cierto, digamos como de cierta forma como que Julia abre la pregunta hacia pensar una pluralidad tecnológica, pero ¿cómo entonces se podría implementar esa pluralidad de una forma concreta, ¿no? Digamos, utilizando tal vez un poco, acercándose más como esa cuestión concreta que sí está en Simondon. Pues bueno, Hui también es un lector, obviamente, de Simondon, pero cómo pasar como del pensamiento al acto, ¿no? Digamos, y cómo precisamente del pensamiento al acto, pues uno empieza a encontrar un montón de problemas que dificultarían su implementación. Entonces, ¿qué pensarías tú, pues, Agustín, de pensar como una especie de cosmotécnica que no sea tan, digamos, tan abstraída o es posible o no? Pues no sé qué piensas tú, pues, frente a todos estos poderes. Ver, no creo que Huy sea ingenuo, ¿no? Eso, por favor, no quise decir eso. Simplemente me parece que la propuesta es de difícil consecución, digamos. Simplemente me parece que falta la dimensión geopolítica que está operando de trasfondo en los saltos de escala. Porque, digo, y creo que Julia tiene presente, ¿no? No es que me parezca que esté ausente eso de su reflexión. De hecho, se sentó a discutir con Alexander Dugan en Rusia, ¿no? Creo que se anima a jugar ese juego y me parece que está bien que haga eso, justamente. Pero, a ver, me parece que haría falta hacer una historia política que esté atravesada por cómo lo técnico ha ido constituyendo las distintas identidades políticas. O sea, el Estado-Nación es un concepto que goza de muy buena salud, no vivimos en un mundo postnacional, ¿no? Y el Estado-Nación no se puede entender sin las tecnologías masivas de la comunicación, sin la emergencia de los periódicos, sin la emergencia de la escuela, como de la alfabetización. Y esa organización social que queda como desfasada de las velocidades de los algorítmicos sigue existiendo y sigue teniendo una potencia notable en la geopolítica, ¿no? Entonces, me parece que pensar una cosmotécnica tendría que pensar la politicidad de las formas técnicas, es decir, cómo esas formas técnicas van constituyendo también modalidades políticas, ¿no? O sea, habría falta una filosofía política de la técnica.
a la par de esa demanda de la tecnodiversidad, porque si no, la demanda de la tecnodiversidad puede quedarse en esas buenas intenciones, ¿no? Hacer una filosofía política de la técnica me parece que, digo, algo así está tratando de hacer Andrea Bardin en Italia, digo, piensa otra gente, o el propio Manolo, ¿no? Entonces, digo, no es para dar respuesta definitiva a un tema tan grande como el orden mundial, pero me parece que de algún modo u otro se está colando en la discusión actual la dimensión de lo técnico a la hora de pensar las relaciones políticas entre los estados. De vuelta, el caso del COVID lo ilustra, digamos, la disputa por si puede haber propiedad intelectual o no de las vacunas. Digamos. Ahí hay una discusión de tecnodiversidad importante para dar, digamos. Porque la autoría de una vacuna parecería obedecer a un orden tecnológico casi medieval, ¿no? O postmedieval, ¿no? Digo, casi renacentista. Y mientras que la criptomoneda también introduce discusiones, porque pone en crisis la noción de bancos centrales, ¿no? O sea, son discusiones ahí que por eso me parece que habría que ponerlas a jugar el juego de las instituciones, ¿no? Porque también una tecnología logra pegar el salto de escala cuando logra modificar el mundo de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, habría que estudiar el Islam como tecnología, el catolicismo como tecnología, el judaísmo como tecnología. Digo, el imperio del medio tiene más de 1000 años, ¿no? Y está ahí todavía. Y tienen un nacionalismo bastante acendrado, digamos, más allá que el Partido Comunista Chino sea quien gobierna China, los chinos siguen siendo los chinos, ¿no? Mucho más allá de la emergencia particular. El Partido Comunista tiene menos de 100 años y China tiene más de 2000. Y siguen siendo uno de los actores globales. Y no, me parece que Hui intenta pensar que las particularidades que tiene el pensamiento chino, la técnica, la indistinción entre técnica y filosofía, todo eso parece, digamos. Para nosotros también es un mundo inabarcable y demasiado vasto para siquiera intentar empezar a pensarlo. Para empezar no hablamos chino, digamos, ¿no? Y ya eso es un obstáculo. Él juega los dos juegos. Entonces por eso no me animaría a decir que es ingenuo. Simplemente que creo que esa dimensión del impacto de la técnica en las instituciones es algo que no está siendo bien pensado, o no está, o insuficiente, está siendo pensado de manera insuficiente. Esa sería mi única intuición. No sé, ahí Santiago levantó la mano. Sí, Santiago. Gracias, Agustín. Santiago. También me gustaría saber, porque mejor dicho, estás proponiendo unas cosas que me llaman mucho la atención y quería saber también qué has trabajado, qué has pensado, qué podrías compartir ahorita sobre el lugar del deseo en toda esta configuración técnica hemos dicho, si se quieren, los procesos mismos de individuación de, de, de estos objetos digitales o de las formas en las que el mundo o el plano digital entra como en una especie de ensamblaje o con el campo del deseo, ¿no? Finalmente, los objetos digitales, la tecnología misma toma forma en un campo de deseo cultural, ¿no? Colectivo, psíquico, afectivo, emotivo, eh, pero también el campo mismo de lo afectivo y lo emotivo, lo psicocolectivo, se moldea en las mismas técnicas, en esa relación que tú decías. Todos los simondonianos intentan de alguna manera proponer algún tipo de conexión entre el modo de existencia de la tecnología, digamos, y estas ideas sobre la individuación psíquica y colectiva. ¿Cómo ves esta relación y qué problemas, digamos, ves ahí en relación con el deseo? Es el punto como que me llama la atención. Ahí, a ver, puedo responder en base a mi trayectoria, que es una trayectoria
tan anómala como me imagino como la de todos los que están acá, ¿no? Digo, ¿cómo uno llega? Yo de estudiar la novela regionalista en el norte argentino llegó a estos temas, todavía no sé bien. Pero, digo, en relación a la respuesta le decía, ¿cuál es mi tema de investigación actual? Las plataformas de video online. Ese es mi tema de investigación, ¿no? ¿De qué modo así como hay un capitalismo de plataformas, hay una cultura de plataformas? Y la cultura de plataformas justamente opera en base al intento de poder transformar el deseo en una trayectoria reconocible, ¿no? Y una vez que yo puedo reconocer esa trayectoria, operar sobre esa trayectoria, ¿no? Digo, al margen de que había como muchas cosas que Netflix estaba parametrizando el deseo y entonces íbamos a estar presos del algoritmo de Netflix porque Netflix iba a saber exactamente qué es lo que queríamos ver y nos iba a dar eso. Digo, una tesis por ahí muy determinista. El problema de que digo, hay que estudiar, además de los filósofos franceses como Deleuze o Simondon, hay que estudiar a los otros filósofos de la técnica más duros por ahí, los que el programa de la naturaleza dual o qué sé yo, la crítica al determinismo tecnológico, y la teoría del actor red, digamos, todas esas variantes más sociológicas, porque también le bajan un poco el precio a todas las visiones apocalípticas que tenemos de la tecnología si leemos demasiado a los filósofos continentales, ¿no? Tienen una serie de afirmaciones muy de máxima. Y ¿por qué el ejemplo de Netflix? Porque Netflix básicamente aburre, ¿no? O sea, ya no genera deseo. Está viendo cómo sostiene lo que logró tener, digamos, y no va a colonizar todas las sensibilidades porque ya cansó. Digo, Netflix fue un periodo, digamos, un periodo que yo creo que va a entrar en decadencia, y digo, Disney va a ser el nuevo gran actor, eh, o Amazon, digamos, y evidentemente hay un avance que tiene que ver con la consolidación de grandes conglomerados mediáticos, tecnológicos, culturales, ¿no? Donde la cultura del siglo XX distribuida en cientos de sellos, cientos de editoriales, miles de editoriales, miles de estudios de cine, miles de cadenas de televisión, se ha ido concentrando en una serie de oligopolios, ¿no? Y esos oligopolios hoy están intentando parametrizar el deseo, ¿no? Reconocer patrones de deseo. Yo creo, pero de todos modos el deseo se amolda, ¿no? Yo consumo muchísima cultura chatarra, justamente porque estoy intentando entender, primero porque me divierte, ¿no? Pero me doy cuenta que el deseo que generaba eso antes ya deja de ser efectivo. Lo veo en mis hijos, ¿no? Cómo cambian sus gustos y no son tan moldeables como a priori yo pensaría que lo son, digamos, no son prisioneros de el algoritmo de Netflix, ¿no? Quizás sí de YouTube, son más prisioneros de la interfaz que del contenido, ¿no? Creo que la forma tecnológica termina siendo más operativa que el producto tecnológico. Y ahí me parece que haría falta, digo, de modo bien simondoniano, una filosofía política de la interfaz, ¿no? La interfaz es como la nueva ágora política, el nuevo ámbito de lo político es la interfaz. Y digo, uno tiende a pensar la interfaz como el espacio más neutral y me parece que ese es el espacio donde están operando las disputas sobre el deseo, ¿no? Al margen de los documentales medio apocalípticos como es el Social Dilemma que está en Netflix, digamos que bueno, eso, tiene el sesgo ese apocalíptico que atrae, pero que no termina de describir bien la situación. Que terminan siendo reduccionistas, y al ser reduccionistas despolitizan, ¿no? Porque la tecnofobia es casi como la antipolítica, ¿no? Termina siendo funcional a ciertos sectores y no sé, no sé si conocen Lelutier, que es un grupo de cómicos argentinos, siempre dicen, bueno, todo tiempo pasado fue anterior. Eso, digamos, no creo que haya un pasado idílico al que volver, digamos. Que necesitamos volver a Charlton Heston y las mujeres objetos del cine de Hollywood. No. No creo que necesitemos volver a eso. Necesitamos volver a Rambo en los 80, no.
necesitamos volver al cine de autor, digamos. El cine de autor hoy no interpela el deseo, me parece. Digo, lo interpeló, y Stigler se nutre mucho de pensar a partir del cine francés, pero está fechado, digamos. Está muy fechado en un momento, una sensibilidad muy particular, y la autoría cinematográfica como tecnología ha tenido una sobrevida mucho más larga de la que hubiese tenido si los países europeos no fuesen centrales en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con las lecturas de una filosofía política de la técnica, ¿no? Porque digo, una filosofía de política de la técnica que piense lo cultural en esos términos. Pero bueno, no sé, ya estoy yéndome a otros temas que por ahí no eran los que convocaban. Gracias, Agustín. Pues no sé si alguien más quiera... Yo estoy muy divertido, yo puedo seguir discutiendo lo que ustedes necesiten. A mí ya despaché a mi familia, así que... Oscar, Hola, ¿cómo están? Hola buenas Agustín, tardes. muchas gracias buenas tardes a todos, muchas gracias Agustín por tu presentación. Tú has nombrado mucho lo de una economía política eh, eh, por el lado de Stigler y en las conferencias estas bastante chéveres, y ahorita hablabas de ese problema del gobierno en lo individual, ¿sí? No nos planteamos, siempre nos planteamos el asunto del gobierno en términos liberales, es decir, en términos del individuo, pero no en términos de lo individual. Entonces quisiera unir como las dos cosas, ¿no? Un poco cómo pensar la economía política de lo individual, ¿sí? La crítica a la economía política sigue siendo la crítica a la economía política de lo individual, del obrero, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar la crítica a la economía política de lo individual? Pues, no sé, eso te lo dejo, si hay algo ahí. A ver, sí, justamente. Me tocó ser jurado hace ya 2 años de una tesis que dirigió Manolo, que hacía una lectura del botón me gusta de Facebook desde la economía política, ¿no? Articulaba la estética, los orígenes de la estética en el siglo XVIII con la economía política, y a partir de ahí pensaba cómo el botón de me gusta de Facebook era un dispositivo de economía política individual. No lo decía en los términos de individual porque creo, o sea, el libro de Manolo todavía no había salido, Manolo lo dirigía, pero la tesis, que es de un colombiano, a ver, me parece que era Gómez Barrera, voy a leer su nombre bien, porque la verdad que fue una de las tesis más lindas que yo leí. Si me dejan un segundo, voy a abrir el archivo donde seguramente tengo la tesis, el título de la tesis, y se le pueden pedir porque realmente es una joya. Camilo Gómez Barrera, se llama. Un segundo. Pero ahí está respondida, me parece, esa discusión. Juan Camilo Gómez Barrera, el botón me gusta de Facebook, de la privacidad a la gubernamentalidad algorítmica. Fue una tesis que se defendió en la UBA en 2019. Y ahí un poco el planteo era ese, digamos. Era cómo pensar un dispositivo para que la economía política siga siendo una disciplina que pueda explicar la organización de la sociedad en este contexto. Me parece que ese tipo de discusiones son las discusiones que pueden hacer de puente entre lo que dice Stigler y estas discusiones más vinculadas a lo individual, ¿no? Pero yo creo que Manolo es el que tiene la respuesta a todo eso, ¿no? Él es el que lo viene pensando. Toda la discusión de la gubernamentalidad algorítmica me parece que va por ese lado. No sé si respondí un poco a lo que me preguntaba o es insuficiente, ¿no? Oh, sí, gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, no sé si alguien más quiera también meter la cucharada, como en Ahí este momento de Juliana discusión. levantó la mano. ¿Juliana? Juliana, por favor. Ay, Carolina. Bueno, creo que es Carolina. Carolina, por favor. Hola, pues lamentablemente llegué un poco tarde, pero sí me interesa el tema que están discutiendo. Y tengo una pregunta acerca de la neutralidad, porque pues si bien para Simondon me parece que
tiene una visión de la tecnología como neutra. No sé, en estos planos de la interfaz y de lo digital, ¿cómo podría sostenerse una visión pues, simondoniana? Sí, ¿Ya? no sé si me animaría a decir que Simondon tiene una visión neutra de la tecnología. Siempre me acuerdo de esa frase que no es de Simondon, pero que es que la tecnología no es ni buena ni mala, ni neutral, ¿no? Toda tecnología introduce valor desde el momento en el que introduce cambios sobre el mundo, ¿no? Entonces, una interfaz no creo que pueda ser nunca neutral en el sentido de que va a introducir alteraciones en el ordenamiento de las cosas. Y lo que hace la interfaz es, de algún modo, marcar el mundo, para volver al inicio de la discusión. Es una forma de marcar el mundo, ¿no? Es un instrumento de navegación entre los datos, es una forma de acceso, y una forma de jerarquización y de priorización, es decir, forma parte de esa división del trabajo perceptivo de la que hablaba Simondon, solo que a otra escala, digamos, porque la interfaz es lo que nos permite mediar entre órdenes que son inconmensurables, como es el orden de la percepción humana y el orden de los procesos informáticos, ¿no? Son dos órdenes que son inconmensurables entre sí. Y sin la interfaz digital eso sería imposible. Entonces, claramente que lo que somos hoy se co-constituye en la interfaz, ¿no? En la interfaz y en los perfiles, sería como la otra pata, me parece, digamos. Tenemos esa serie de emanaciones virtuales, que son los perfiles, que no son nosotros, ¿no? También está esa mirada medio tecnofóbica, ¿no? Que nos reducen a, por ahí, la escena del final de la segunda temporada de Westworld, cuando llegan a la biblioteca y encuentran, los humanos son este librito de código, digamos, y tienen 25 páginas, ¿no? Los humanos son bastante predecibles. Sí, somos predecibles probablemente, digamos, algorítmicamente esas trayectorias es fácil identificarlas y operar sobre eso, pero sin embargo me parece que el error de esas lecturas es pensar en términos de ontologías fijas y no de una ontogénesis, digamos, que se va co-constituyendo con el dispositivo, con lo cual cuando aparece la interfaz hay una nueva modalidad de lo humano, ¿no? Entonces sí, claramente no es neutral, pero que no sea neutral no implica que sea bueno o malo, que son dos términos muy difíciles de procesar en esta discusión. Y pensamos, para volver a la pregunta de la ética, ¿no? O sea, ¿hace falta una ética de lo digital? Claro que sí, pero digamos que la definición de bueno o malo en estos términos, sin que sea antropocéntrica, ¿qué es bueno o malo sin ser antropocéntrico? Sería por ahí una de las preguntas. Muchas Gracias. gracias. Pero bueno, no sé si respondí de vuelta. Siempre me voy a otro tema, me parece, me voy corriendo de casillero. No, pero creo que igual todo se vincula, toda esta cuestión, además también la cuestión estética que es interesante, pues esta cuestión que, por ejemplo, ahorita mencionaba lo del cine de autor y pues hay personas que precisamente están cuestionando pues también que eso pues ya no produce un deseo, por así decirlo, como mencionabas. Creo que hay una pregunta de María Fernanda. A mí me surge una duda. ¿En qué orden se transforma la percepción a partir de esta intensa relación a través de la pantalla con los objetos digitales y qué papel juega la experiencia y el cuerpo? Y bueno, de vuelta, sí. Ya, y acá me voy a poner este hilariano duro para poder dar una respuesta más acabada. Me parece que yo sí compraría la tesis de la co-constitución técnica-humanidad, ¿no? No hay nada más humano que la técnica y no hay nada más técnico que lo humano. No existe una naturaleza humana. Entonces, el cuerpo va a ser el cuerpo que en este momento es, digamos, un cuerpo donde la percepción ocular y aural tiene una primacía por sobre las otras modalidades perceptivas, donde hay desarrollos incipientes de tecnologías como, no sé, la tecnología inmersiva 360, las tecnologías cinéticas que van a intentar recuperar una percepción más sinestésica, pero que hoy son tecnologías más bien marginales a lo que es
el sistema perceptivo, digamos. Leemos más que nunca, primero, más que nunca en la historia de la humanidad. Estamos rodeados de textos, es decir, de abstracciones que luego nuestra actividad cerebral transforma en algo, ¿no? Y además de que vemos bidimensionalmente, ¿no? Nos relacionamos al mundo a través de una pantalla, que es otra modalidad de abstracción. En términos simondonianos del ciclo de la imagen, digamos, estamos trabajando todo el tiempo con una cantidad de esquemas técnicos que es inédita, ¿no? Yo hoy a la mañana, por primera vez, abrí un software de edición de video y realicé un montaje y publiqué un trabajo que a alguien le hubiese llevado probablemente 5 o 6 años de aprender a realizar los procesos para poder hacerlo, y yo intuitivamente arrastrando y pegando lo pude hacer, y no soy claramente ciberto, ¿no? Digo, porque detrás de ese software hay muchísimo trabajo de esquematización, ¿no? Entonces de repente estamos trabajando a un nivel de esquemas técnicos como nunca antes se había visto. Por eso me parece tan estimulante para pensar esta cuestión de la percepción y de la interfaz y la pantalla, lo que hace Manovich, ¿no? Manovich me parece que al intentar pensar, resolver cuestiones puntuales y operativas y trabajar con casos, logra identificar quizá con más precisión algunos de estos problemas que tienen que ver con el papel de la experiencia del cuerpo. Y en relación al cuerpo también, ¿qué es el cuerpo? ¿No? El celular no forma parte del cuerpo, los perfiles son emanaciones que no están fuera del cuerpo, pero ¿dónde termina el cuerpo? ¿Dónde empieza el cuerpo? La vacuna es parte del cuerpo, no es parte del cuerpo. Digo, toda esa serie de problemas que tenemos hoy, que son discusiones que ya llevan más de 50 años, ¿no? De los límites del cuerpo humano, y toda la teoría cyborg que lo pone también en cuestión, me parece que deberían hacerse extensivos al ámbito de lo estético, ¿no? La estética ha ignorado al texto de Haraway demasiado tiempo. No hay una estética cyborg. Todo el mundo sigue leyendo el texto de Benjamin, el Shock, y qué sé yo, y digo, un texto que me gusta mucho y que uso constantemente, pero él veía ahí que había un nuevo orden de lo perceptivo en 1930. Si en 2020 no vemos que hay un nuevo orden de lo perceptivo que tenemos que pensar con la misma intensidad que la pensó él, vamos a tener un problema para definir qué es el cuerpo, ¿no? Él habla de la percepción táctil, por ejemplo, ya en ese momento. Entonces, me parece que para atender a ese problema hay que pensar primero qué es el cuerpo, sacándonos de encima las ideas de un cuerpo natural, ¿no? De una humanidad sí, que nunca existió. Por eso digo, voy a comprar la tesis de Stigler y aplicarlo a fondo. O sea, no hay nada más humano que la técnica, y no hay nada más técnico que lo humano. Y a partir de ahí empezar a pensar qué es el cuerpo. Santiago. Bueno, para seguir aquí charlando, a mí me interesa el asunto de las nuevas tecnologías también en el campo como en el campo de la guerra, ¿no? En el campo de lo militar y demás, pero también en los usos que puede haber para resolver cierto tipo de problemas históricos, de crímenes y todo este asunto forense y este tipo de cosas. Y recuerdo un texto de Ito Steyer, ahí en Los Condenados de la Pantalla, que precisamente habla sobre la forma en que después de unas masacres o unos asesinatos por parte de unos militares, ¿no? Pues que aquí en Colombia es como, pues yo pensando en Colombia es un tema que me interesa. Hace poco destaparon unas fosas comunes y encuentran rastros, ¿no? E intentan reconstruir a partir de esos rastros, pues qué fue lo que sucedió ahí, ¿no? En el texto de Ito ella dice que muchas veces hay una negativa, ¿no? De poner a disposición del esclarecimiento de lo ocurrido, ¿no?
todos los aparatos técnicos para clarificar el asunto, ¿no? Y ella dice que no sé si lo dice así, pero uno lo puede decir, en el mundo hay un montón de imágenes pobres, ¿no? De imágenes pixeladas, de imágenes que todavía no han ganado claridad suficiente, ¿no? No son claras, ¿no? Y ese estado de indeterminación, de opacidad, termina siendo un estado deseable para los perpetradores y demás, ¿no? Que no se aclare la imagen, ¿no? Que se mantenga en un estado no sé, de pixelación continua, ¿no? Y ahí hay una relación entre los píxeles, la claridad, la constatación, la prueba, ¿no? Y todos los aparatos técnicos y los aparatos sí, técnicos, pues mejor dicho, las tecnologías que hay a disposición de esos usos. Solo con este ejemplo quería preguntarte un poco pues, si has explorado cosas por este lado del uso de las tecnologías en el ámbito de la guerra, de las dictaduras, o si podrías aventurar algunas cuestiones sobre la relación entre técnica porque finalmente es técnica y casi que cultura de la barbarie, o no sé cómo se quiera decir, me parece que puede ser interesante. No sé si desde el punto de vista de Stigler o Simondon. Bueno, a ver, son varios temas, todos se cruzan y pueden llevarnos por muchos caminos, todos me interesan, digamos. El problema, uno de mis problemas es soy como Doris de Buscando a Nemo, ¿no? Todo me distrae, me estimula y me voy siguiendo el primer pez de color que pasa, sigo ese. Entonces, ahí hay varias cosas. En relación a los forenses, yo creo que hay dos o tres disciplinas hoy que parecen disciplinas menores y son centrales para el nuevo orden cultural. La logística, la archivología y la forénsica. Son como los tres. Vivimos, digamos, en la gestión de flujos y de trayectorias de la que yo venía hablando. Me parece que son las tres disciplinas que garantizan la identificación de algo como tal, la preservación de ese algo y la posibilidad de recuperar esa información y la gestión del tránsito de esa entidad, ¿no? Digo, esas tres disciplinas me parece que son centrales, tanto para los flujos globales de comercio como para el juicio y castigo a responsables de masacres. Digamos, me parece que son las tres cosas que están puestas a jugar ahí todo el tiempo: la preservación de la prueba, el reconocimiento de la identidad genética de un cuerpo. Son todas operaciones que, bueno, ahí opera, bueno, la antropología forense, luego la justicia y el cuidado de la prueba, ¿no? Y la no alteración, la no manipulación de la prueba. Entonces me parece que ahí son esas tres disciplinas las que están jugando. Parecen disciplinas menores, parecen disciplinas eminentemente técnicas, operativas, ¿no? Que con lo digital ganan espesor, ¿no? Porque se insertan, pueden ser formalizadas, capturadas como datos, procesadas, comparadas, puestas en relación a otras bases de datos. Digo, el mapa de una masacre puede ser trabajado a partir de imágenes satelitales. Empieza a jugar, las escalas empiezan a subir y bajar con mucha mayor soltura y fluidez, ¿no? Entonces, sí, digo, esa es una de las cosas que creo, y Tusteller también habla de la visión vertical en ese mismo libro como uno de los emergentes, ¿no? de esta nueva especie de percepción extendida, ¿no? O percepción reticular. Reticular en el sentido de que el mundo está siendo, el mundo y el universo, digamos, si queremos podemos sentarnos a ver el Marte a ver cosas en Marte a través de una sonda, ¿no? Gente que se sienta a mirar las estrellas a través de telescopios y empieza a explorar, y esa especie de exploración colaborativa que existe del mundo, me parece que es un emergente de este fenómeno, ¿no? Por eso digo, yo lo circunscribiría a esas tres disciplinas para buscar disciplinas claramente constituidas, como es la disciplina forense, la disciplina logística y la disciplina de la archivología, que son las que trabajan, digamos, con estos emergentes. Y de ahí derivan todas las otras, ¿no?
Entonces, bueno, ese es un aspecto donde se cruzan, creo, lo militar, lo político, y las distintas formas de violencia. Digo, es un tema muy, muy largo y no me voy a meter en eso. Hay muchos estudios sobre memoria. Me parece que, bueno, hay gente que tiene cosas más interesantes para decir en relación a eso que yo, pero me parece que sí hay tres dimensiones técnicas a las que habría que atender. Gracias, Agustín. Bueno, si alguien más quiere poner su pregunta o su duda, hay un espacio abierto en estos últimos 2 minutos, diría yo. Yo quisiera agregar algo más, si es posible. Por Sí, favor. claro, Renzo. Sí, me recordó Agustín ahora conversando y mencionado Todd Stiller, un texto de él, ¿no? De Artificial Stupidity y Artificial Intelligence en el Antropoceno, algo así. Él justamente habla sobre la inteligencia de la noesis, ¿no? Él hace hincapié en ello, ¿no? Respecto también a las facultades kantianas, ¿no? Que son las facultades superiores y las inferiores, que él dice que, que tiene que ver con la intuición, ¿no? Que tiene que ver con cosas internas, ¿no? Y las superiores que son como las de aprender, relacionar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo externo, ¿no? Digamos, ¿no? La exteriorización, ¿no? La exomatización. Que creo que justamente tiene mucha relación con esa política que vienes mencionando durante todo este diálogo, ¿no? Esa política respecto a observar también lo externo, porque está en nuestra co-constitución, ¿no? Exteriorizar todo también para poder introducirlo en nuestra propia imaginación o forma de relacionar cognitivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Procesar, etcétera. Todo lo que viene tras así en esta co-constitución externa, ¿no? Exomatización, mnemotécnica, ¿no? ¿Tú cómo podrías observar, ¿no? A partir de esa observación que hace Stigler, ¿no? Hacia una inteligencia noética, ¿no? Una observación interna para generar también aquel puente también hacia a esas otras facultades externas, ¿no? Que creo podría llevarse a cabo también dentro de las plataformas y de las interfaces también, como tú planteas, como una puesta en marcha para poder también como relacionar aquello que nos separa desde este otro sistema, ¿no? Que es justamente lo que Steele llama la noesis, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, lo que me parece que han dado en la tecla de eso son Pasquinelli y Euler con la tesis del nooscopio. Que bueno, el nooscopio, bueno, justo ahora en 5 días va a ser publicada la traducción que hicimos con Javier Blanco y con Andrés Ilcich, así que en la revista chilena La Fuga, así que ahí está un poco, me parece que las bases de esa discusión sobre una nosología política en relación al Big Data, que creo que formulen mejor o en términos más operativos o más actuales esa discusión de Stigler. Así me parece que ahí podría ir la cuestión. Y viendo acá la pregunta de Eugenia, para responder brevemente, yo no soy un devoto de Rancière, no logro entrarle todavía. Pero me parece que si hay una cuestión que tiene que ver con el ojo algorítmico, quien mejor trabaja eso es Claudio Celis Bueno, que está haciendo todo un estudio bastante intensivo sobre la visión maquínica y la emergencia de imágenes invisibles, es decir, imágenes hechas por máquinas, producidas por máquinas, para ser procesadas por máquinas. Es decir, imágenes donde la visión humana no aparece en ningún momento, ¿no? Está pensando en las imágenes que generan las cámaras de vigilancia. Además, lo que es una imagen que ve, digamos, ve, muy entre comillas, ¿no? Una computadora no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros. Entonces, y es más, hoy el porcentaje de imágenes que circulan producidas y vistas por máquinas son más del 90% de las imágenes que circulan en el mundo. O sea, hay imágenes que nunca van a ser vistas por humanos. Entonces ahí ese ojo algorítmico me parece
no, tendríamos que definir, digamos, o sea, las máquinas perciben, hay algo así como una percepción maquínica, hay algo así como una inteligencia artificial. Son preguntas, digamos, bastante difíciles de responder y engañosas, porque usamos términos que son profundamente antropocéntricos: ojo, pensamiento, percepción. Entonces, bueno, ahí hay una serie de discusiones muy interesantes. Yo digo, las remito hay un artículo de Javier Blanco que es Pensar o Calcular, que también establece esa comparación, digamos, entre el pensamiento maquínico y el procesamiento algorítmico, y el trabajo de Claudio Celis Bueno sobre la percepción maquínica o las imágenes maquínicas y las imágenes invisibles, que me parece que pueden dar mejores respuestas a lo que pregunta Eugenio. Perdón, la tesis de los personajes. ¿Cuál tesis? Perdón, ya me perdí. Al inicio dijiste que quien había pensado mejor el asunto de la noesis en Stigler eran... Pasquinelli y Yoller. El nomoscopio se llama el texto. A ver, ya lo copio. Gracias. Un segundo. Y ya se los copio acá. Además es visualmente muy hermoso para ver el texto. Se los copio aquí. Va a haber, la traducción va a salir ahora el 31 de marzo, justamente en un número que compiló Claudio Celis, donde hay muchas de estas discusiones sobre la visión maquínica, las imágenes maquínicas. Bueno, ahí, en relación a eso perdón, ya eso es lo que les decía, de que soy como Doris y me voy yendo por cualquier cosa que me distrae. Ahí hay un artículo sobre la visión en las plataformas, que quizá también, Eugenia, un artículo mío que se llama La imagen computacional, que tiene que ver un poco lateralmente con eso. Ahí Juliana levantó la mano. No sé. Juli, porfa. Hola Agustín, gracias por tu presentación. Quería decirte que me pareció muy interesante, muy amena también. Muchas gracias. Quería preguntarte por lo siguiente. Yo traté en la charla pasada de hacer una visión, digamos, como pensar no solamente estos temas con filósofos, sino también con Freud. A partir del deseo, digamos, en la pregunta de Santiago también, quiero saber si conoces, digamos, personas que en este intento de explicar por qué no podemos ver con la nitidez que quisiéramos ver, y siempre nos vamos también a estas explicaciones de la sujeción social donde está la individualidad y no podemos ahondar más en lo individual. Si conoces, digamos, personas que estén interesadas en poner algo del psicoanálisis y del inconsciente como a funcionar también con estos conceptos que tú manejas. Sí, yo no soy quizá el más indicado para hablar de psicoanálisis porque no tengo muchas lecturas en ese campo, ¿no? Sí trabajo con un psicoanalista, pero sobre todo porque él estudia la ficción serial como síntoma. Hemos dado algunos cursos en otro de los temas que yo estudio en relación a las plataformas son las series, ¿no? Y las series también tienen ahí una dimensión muy importante para el psicoanálisis como objeto. Pero hay varias críticas de Stigler, el psicoanálisis como tecnología, ¿no? A los límites del psicoanálisis como tecnología. He escuchado decir a algunos, a Javier Blanco, ya lo mencioné varias veces acá, que el psicoanálisis es una tecnología del siglo XX. No sé si podría ser aplicada sin mayores revisiones al siglo XXI, justamente porque operaba sobre sujetos que habían constituido su psiquis en un ámbito en el cual no existía el algorítmico. Entonces esa novedad ya pondría en crisis muchos de los conceptos fundantes. Juan Pablo Duarte, que es el psicoanalista con el que yo trabajo, siempre dice, digamos, que cuando Lacan fue a Estados Unidos y vio que se aplicaba el psicoanálisis, dijo, bueno, pero el psicoanálisis en Estados Unidos no puede funcionar, porque lo pensamos para Europa, digamos, para las sociedades europeas, y toda la crisis del padre y toda la discusión
que planteaba Lacan, decía, en Estados Unidos opera de manera diferente porque es una sociedad radicalmente diferente y no funcionaría en los mismos términos. Extrapolada de lo geográfico a lo temporal, esas mismas tesis también se encontrarían con muchos problemas hoy para entender la co-constitución de humanidad y la transindividuación, que es el término que usa Simondon, apropiado por Stigler, que quizá pueda ser revisado esa tensión, ahora que lo estoy diciendo, lo estoy pensando, a partir del trabajo de Muriel Combes, Simondon, un filósofo de lo transindividual. Quizá ahí haya alguna clave para pensar el psicoanálisis en este contexto. Me parece la revisión que hace Combes del problema de lo transindividual puede llegar a ser una vía de acceso a esos problemas. Pero, no, de vuelta, no soy un especialista, no me animaría a decir que es por ahí. Listo, gracias. Muchas gracias por todas las preguntas y pues quiero agradecer también muchísimo a Agustín por su generosidad de tiempo y de espacio de discusión. Creo que fue una discusión muy interesante que, como mencionó Agustín, abarcó pues muchos temas que se derivan de esta cuestión como simondoniana y que deriva pues lo estético, lo político, lo ético y que creo que es necesario. Entonces pues nuevamente muchas gracias, Agustín, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Fue una discusión muy buena, que espero que también haya contribuido a muchas cuestiones que se abrirán a partir de esto, pues personales para todos los asistentes. Y pues antes de acabar, simplemente queríamos recordarles que el 30, el marzo 30, esto creo que es el martes siguiente, pues va a estar Pablo Manolo, pues va a estar dando una charla precisamente sobre todos estos temas que surgieron de lo individual y lo transindividual. Entonces, pues muy invitados, muy invitadas y invitadas para que asistan. Y pues posteriormente pues estaremos colgando también esta misma charla en YouTube para que la puedan revisar nuevamente. Entonces, pues nada, nuevamente muchas gracias, Agustín, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por la discusión. La verdad que uno siempre se va con más ideas de las que llega. No, pues total, muchas gracias, Agustín, y pues ojalá haya una oportunidad en el futuro para seguir ahondando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Hasta luego.